quieres conocer todo sobre el origen de Halloween, sus rituales más bizarros en el pasado y la postura satanista en la actualidad, quédate hasta el final de este video. Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica granja, en la cual tiene un significado etimológico, expresa el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de núcleos del sol. Los celtas vivían en lo que hoy conocemos como Irlanda, Inglaterra, Escocia y hasta parte de Francia. Esta festividad marcaba el momento en la que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que Rachel Samhain y los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. El año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a la luz en la noche del 31 de octubre. Hacían rituales, sostenían un carácter purificador para despedir el año con el auge del catolicismo. Esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos. La traducción en inglés es ahora Halloween. Ahí nació la palabra Halloween. Del 31 de octubre por la noche, en los países de culturas anglosajona o de herencia celta, se celebraba la víspera de la fiesta de Todos los Santos, con toda una escenografía para recordar a los ancestros, y país que toma más escenario de estas celebraciones, por supuesto, en Estados Unidos, donde el 31 de octubre, en la noche, las calles se transforman en el escenario de niños, disfraces y dulces más grande del mundo. Sin embargo, profundizando un poquito en la cultura del Shanghái, no ocurrían rituales bastante bizarros antes de que, en el siglo I después de Cristo, la Iglesia realizara varias prohibiciones a los celtas para civilizar de alguna forma la festividad. Estamos hablando de que entre el año 1200 a.C. hasta el siglo I, los celtas quemaban personas vivas en esta festividad. Pero vamos en orden. Uno de los rituales más básicos era apagar todos los fuegos que hubiesen encendidos en las casas. Esta medida se llevaba a cabo durante objetivos diferentes. El primero era evitar que los espíritus malvados entraran en las viviendas, y es que según aquel pueblo, hasta los fantasmas odiaban permanecer en una fría estación en su única noche sobre la tierra. Y el segundo, por supuesto, era simbolizar la llegada de la estación más muerta y oscura del año. Estamos hablando de la relación del clima en función de lo que podían cosechar los trabajadores. De esta forma, los pueblos celtas se quedaban totalmente oscuras y solo eran iluminados por una cosa: las hogueras que los druidas se encendían en las colinas. Los druidas, o clase sacerdotal celta, encendió a nuevos fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Santa. Aquí, en estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble,
árbol sagrado por los celtas y ofrendas de frutas, animales e incluso seres humanos. En el sacrificio de animales los mutilaban y entraban en una especie de trance donde el espíritu del animal que había matado los poseían, los decapitaban, tomaban la cabeza de estos animales, los cuales por lo general eran caballos, venados, alces o cabras, y las usaban como una especie de máscaras. Bien se ponían las pieles de los animales como túnicas. Después de este estado de trance, los druidas iban a aldeas buscando una doncella para sacrificarla en honor a San Dios de la muerte. Estos sacrificios se hacían calcinando a las personas. Elegían a los que iban a ser sacrificados por la voz de San Jean. Sin embargo, la gente en las aldeas procuraba sobornar a los druidas para que no eligieran a alguien de su familia, así que les daban comida, a objetos valiosos, etc. Estas fogatas eran encendidas con todo tipo de objetos que los jóvenes reunían en los días previos a la celebración. Lo hacían mediante una tradición que se mantiene en la actualidad de bienes materiales de casa. En este caso, para la gran hoguera, la gente se ponía grotescas máscaras y danzaban alrededor de la fogata, pretendiendo que eran perseguidos por los malos espíritus. Con toda la gigantesca fogata y las máscaras no era lo único que primaba durante esta festividad. Además de todo ello, esta fiesta era considerada un momento propio para pedir a los espíritus de los fallecidos y para practicar la magia y las artes adivinatorias. Autoridades consideraban que podían averiguar el futuro usando vegetales o sacrificando seres humanos a los dioses, con una barbaridad que día a día ha caído en el olvido durante la noche de Halloween. Vuelvo y repito, cambió y prohibió todos estos rituales, y luego de la llegada del catolicismo a estos pueblos, la fiesta que hoy conocemos como tal es la combinación entonces de dicha cultura celta y la mano de la Iglesia Católica, quienes en el siglo VIII después de Cristo, por medio del Papa Gregorio III, implantaron las fiestas de los mártires cristianos el 1 de noviembre, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de San Jaime. Y además, el Papa Gregorio IV amplió esta celebración a todos los santos del panteón cristiano. En esos años fue cuando se cambió el nombre de la festividad a la víspera de Todos los Santos, término que derivaría posteriormente en la actualidad Halloween. Hoy en día, mi primera respuesta sería la bendición para comerciantes de la industria minorista más grande del año. De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas en Estados Unidos, se espera que el gasto en este país del consumidor en artículos relacionados con Halloween alcance un máximo histórico de 10,140 millones de dólares. Ya en segunda medida, en Halloween, el día más importante del calendario satanista, es el Año Nuevo para los satanistas y ocultistas. Estos días los animales negros y blancos siguen siendo usados para sacrificios por los ocultistas en ritos satánicos. En Estados Unidos, varias asociaciones piden cuidar a los niños de los raptos, dado que ha ocurrido en más de una ocasión que intentan secuestrar niños o simplemente desaparecen, ya sea por razones monetarias o por excéntricos satanistas. Investigando un poco este punto sobre la concepción satanista del Halloween, encontramos que sobre todo en la actual Wicca, también llamada brujería, y en diversas sectas satánicas, Halloween ha recuperado su condición original de celebración pagana. La ha especificado con la adoración, invocación y entrega al demonio mediante sacrificios humanos, seguidos de realizadas principalmente en las misas negras. En este ámbito, Halloween es uno de los 8 aquelarres anulares que ya han resucitado recientemente y donde las actuales brujas y sectas demoníacas se reúnen para renovar cultos esotéricos ancestrales, renegar de Dios, unirse al demonio y adorarlo bajo la imagen de un macho cabrío, ofreciéndole un sacrificio cruento, animales o personas, principalmente niños.
Es lo que dice la mitología. Se ha escogido en la noche del 31 de octubre porque era la principal fiesta de los celtas que se dedicaba en honor a Saint James, como ya dijimos, el dios de los muertos, o Samhain, al que se ha añadido un aquelarre de adoración a Satanás que imita al de las brujas de la Edad Media, pero no solo hacen este tipo de reuniones macabras las nuevas brujas de la Wicca.